En 1839, un funcionario chino llamado Lin Sexu hizo algo que ningún gobierno se había atrevido a hacer antes. Destruyó más de 20.000 cajas de opio pertenecientes a comerciantes británicos. Las arrojó al mar, toneladas de droga disolviéndose en las aguas del puerto de Cantón. Pero aquí está lo perturbador. Este acto de valentía no desencadenó aplausos, desencadenó una guerra. Y no fue cualquier guerra. Fue una guerra donde el imperio más poderoso del planeta, Gran Bretaña, usó su armada para forzar a China a seguir consumiendo drogas. Lean esto de nuevo: forzar a un país a drogarse. ¿Cómo llegamos a un punto donde destruir drogas se convirtió en un acto de guerra? ¿Cómo una planta cultivada en campos remotos de India terminó financiando el Imperio Británico, destruyendo a millones de personas y redibujando el mapa geopolítico del mundo? La respuesta no es lo que esperan, porque esta historia no comienza con traficantes en las sombras. Comienza con una crisis económica, una adicción a un producto que todos querían y un sistema financiero que colapsaría sin la venta de drogas. Hoy vamos a desentrañar la ruta del opio, el negocio que construyó un imperio y cuyas consecuencias aún sentimos hoy. Y al final de este video, verán por qué este patrón se repite una y otra vez en nuestra historia moderna. Para entender cómo el opio se convirtió en la columna vertebral del Imperio Británico, necesitamos hablar de té. Sí, té. En el siglo XVIII, Gran Bretaña tenía un problema masivo. Los británicos se habían vuelto completamente adictos al té chino. No estoy exagerando. Para 1800, Gran Bretaña importaba más de 23 millones de libras de té al año. Cada clase social lo consumía. Era el café de su época. Pero aquí está el problema que nadie te cuenta en las clases de historia. China no quería nada de Gran Bretaña. Piénsenlo. Los británicos llegaban con sus productos manufacturados, sus textiles de lana, sus relojes, y los chinos básicamente decían: no gracias, tenemos mejores versiones de todo eso. La dinastía Qing era una superpotencia económica. Producían sus propias sedas, porcelanas y tenían una agricultura avanzada. No necesitaban importaciones europeas. Entonces, ¿cómo pagaba Gran Bretaña por todo ese té? Con plata. Plata pura, toneladas de ella. Y aquí es donde el sistema comienza a quebrarse. Cada año, millones de onzas de plata fluían desde Europa hacia China. Era un drenaje masivo de riqueza. Los economistas británicos lo llamaban el problema de la balanza comercial con China. Pero en términos simples, Gran Bretaña se estaba quedando sin dinero. Para 1820, el déficit comercial era insostenible. La Compañía Británica de las Indias Orientales, la corporación más poderosa del mundo en ese momento, enfrentaba una crisis existencial. Necesitaban encontrar algo, cualquier cosa que los chinos quisieran comprar. Y encontraron exactamente eso: opio. Pero aquí está el giro que hace toda esta historia mucho más oscura. No estaban descubriendo una nueva oportunidad comercial, estaban diseñando intencionalmente un mercado de adicción. El opio no era nuevo en China, se había usado con fines medicinales durante siglos, pero el consumo recreacional era mínimo, casi inexistente. Los británicos vieron una oportunidad. Controlaban Bengala en India, donde se cultivaban las mejores adormideras del mundo. El clima era perfecto. Los agricultores indios tenían siglos de experiencia. Y lo más importante, la Compañía de las Indias Orientales podía controlar toda la cadena de producción. Aquí es donde la historia se vuelve increíblemente calculada. La compañía no cultivaba el opio directamente. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado arriesgado políticamente. En cambio, crearon un sistema ingenioso. Obligaban a los agricultores indios a cultivar adormideras a través de contratos que eran imposibles de rechazar. Los campesinos recibían adelantos que los endeudaban de por vida. Estaban atrapados en un ciclo de cultivo forzoso. Una vez cosechado, el opio crudo iba a fábricas en Patna y Benares. Allí se procesaba, se empacaba en cajas selladas de 60 kilos cada una y se preparaba para el viaje. Pero aquí está el detalle crucial. Oficialmente, la Compañía de las Indias Orientales no vendía opio a China.
¿Por qué? Porque el emperador chino lo había prohibido desde 1729. Entonces, ¿cómo lo hacían? A través de un sistema de intermediarios. La compañía vendía el opio en subastas en Calcuta a comerciantes privados, mayormente británicos y estadounidenses, que luego lo contrabandeaban a China. La compañía obtenía las ganancias sin ensuciarse las manos oficialmente. Era narcotráfico corporativo, con contadores, documentación legal y el respaldo de un imperio. Las rutas marítimas se establecieron con precisión militar. Los barcos salían de Calcuta, navegaban por el estrecho de Malaca y llegaban a puertos clandestinos en la costa sur de China. Allí, barcos más pequeños, llamados Fast Crabs o Scrambling Dragons, distribuían el opio tierra adentro a través de redes de contrabandistas chinos que habían sido cooptados con sobornos masivos. Para 1830, más de 18,000 cajas de opio entraban a China anualmente. Pero esperen, porque estos números están a punto de explotar. Lo que sucedió en las siguientes 2 décadas es una de las crisis de salud pública más devastadoras de la historia y fue completamente manufacturada. El opio se fumaba en pipas especiales y su consumo creó una cultura de casas de opio en las ciudades chinas. Al principio era un lujo de las élites, pero rápidamente se expandió a todas las clases sociales. ¿Por qué se expandió tan rápido? Porque los comerciantes británicos aplicaron las mismas tácticas que usan las corporaciones modernas, precios de penetración de mercado. Hacían el opio accesible, casi regalado al principio, para crear adictos. Una vez que la adicción se establecía, subían los precios. Para 1835 se estima que había entre 2 y 10 millones de adictos al opio en China. Algunos historiadores creen que la cifra real era mucho mayor. No había tratamiento, no había centros de rehabilitación, la adicción era permanente para la mayoría. El impacto fue devastador. Productividad económica colapsó, trabajadores adictos no podían mantener empleos, familias se desintegraban, padres gastaban todo el dinero familiar en opio. El ejército chino estaba infiltrado por la adicción, soldados incapaces de pelear. La estructura social se estaba desmoronando. Pero aquí está el verdadero golpe maestro británico. La adicción revirtió el flujo de plata. ¿Recuerdan el problema original? Gran Bretaña perdía plata pagando por té chino. Ahora, los chinos gastaban plata comprando opio británico. Para 1830, la plata fluía hacia fuera de China. La economía china entró en deflación, los salarios caían, los impuestos que se pagaban en plata se volvieron imposibles de cumplir para los campesinos. El gobierno chin estaba en crisis financiera. Y las ganancias británicas eran obscenas. La Compañía de las Indias Orientales obtenía el 15% de todos sus ingresos del comercio de opio. Eso financiaba su expansión en India, su administración colonial y llenaba los bolsillos de accionistas en Londres. Pero había alguien observando todo esto con horror creciente, un funcionario imperial llamado Lin Sexu, que estaba a punto de cambiar todo. En 1838, el emperador Daoguang estaba desesperado. La adicción al opio estaba destruyendo su imperio desde adentro. Necesitaba a alguien con autoridad moral, inteligencia y el coraje para enfrentar a los comerciantes extranjeros. Eligió a Lin Sexu. Lin era un erudito confuciano, un hombre de principios. Había visto el daño del opio en su propia familia. Su misión era clara: terminar con el comercio de opio de una vez por todas. Lin llegó a Cantón, el principal puerto comercial, en marzo de 1839. Su primera acción fue radical. Arrestó a 1,600 traficantes chinos y confiscó 70,000 pipas de opio. Pero sabía que eso no era suficiente. El problema real eran los comerciantes extranjeros. Lin hizo algo sin precedentes. Escribió una carta directamente a la reina Victoria de Gran Bretaña. En esa carta, con una lógica devastadora, preguntaba: ¿permiten ustedes el comercio de opio en su propio país? Si su respuesta es no, entonces, ¿cómo pueden justificar envenenarnos a nosotros? La carta nunca recibió respuesta oficial.
Entonces Lin tomó medidas directas. Rodeó el barrio comercial extranjero en Cantón y exigió que todos los comerciantes entregaran sus existencias de opio. Les dio un ultimátum: entregar el opio o enfrentar consecuencias severas. Los comerciantes británicos, liderados por el superintendente comercial Charles Elliot, intentaron negociar. Lin no cedió. Finalmente, bajo presión extrema, Elliot ordenó a los comerciantes británicos entregar todo su opio, prometiendo que el gobierno británico los compensaría después. Era una apuesta enorme. En total, Lin confiscó 20.283 cajas de opio, más de 1.400 toneladas. Y aquí es donde Lin hizo algo que resonó en todo el mundo. En lugar de simplemente destruirlo en secreto, hizo un espectáculo público. Cavó 3 zanjas enormes cerca de la costa, mezcló el opio con sal y cal, lo disolvió y lo arrojó al mar durante semanas. Miles de personas observaron. Era una declaración: China no toleraría más este envenenamiento. Pero Lin no entendía completamente contra quién estaba luchando. No estaba enfrentando solo a comerciantes, estaba enfrentando al sistema económico del imperio más poderoso de la Tierra. En Londres, cuando llegaron las noticias, la reacción fue rápida. El gobierno británico hizo cálculos fríos. Esas 20.283 cajas valían aproximadamente 2 millones de libras esterlinas, una fortuna astronómica en 1839. Pero más importante, estaba en juego el principio del libre comercio. El Parlamento británico debatió. Algunos miembros, como William Gladstone, condenaron el comercio de opio como moralmente repugnante. Gladstone dijo en el Parlamento que era una guerra más injusta nunca se libró. Pero fue superado en votos. La decisión estaba tomada. Gran Bretaña iría a la guerra. Y aquí es lo más perturbador. No llamaron a esto la guerra del opio. La llamaron la guerra para proteger el libre comercio británico. En junio de 1840, una flota británica llegó a la costa china. No era una flota pequeña. Eran 16 buques de guerra, 4 barcos de vapor armados, 27 transportes de tropas y 4.000 soldados. China nunca había visto nada como esto. La tecnología militar era completamente desigual. Los británicos tenían barcos de vapor que podían navegar contra el viento, cañones de largo alcance con precisión devastadora y rifles modernos. Los chinos tenían juncos de madera, cañones obsoletos de la era Ming y tácticas militares que no habían cambiado en siglos. No fue una guerra, fue una masacre unilateral. Los británicos bloquearon el Gran Canal, la arteria económica de China. Capturaron puertos clave, bombardearon ciudades costeras. En cada enfrentamiento, las fuerzas chinas eran destrozadas. Lin Sexu intentó organizar la defensa, pero fue imposible. El emperador, desesperado y confundido sobre por qué estaban perdiendo, buscó chivos expiatorios. Lin fue removido de su cargo y exiliado. Para 1842, los británicos habían llegado hasta Nankín, amenazando con bombardear la ciudad si el gobierno chino no se rendía. El emperador no tuvo opción. Firmó el Tratado de Nankín, el primero de lo que los chinos llamarían tratados desiguales. Las condiciones eran humillantes. China pagaría 21 millones de dólares en reparaciones, incluyendo compensación por el opio destruido. Hong Kong se cedía a Gran Bretaña a perpetuidad. 5 puertos chinos se abrirían al comercio británico. Los ciudadanos británicos en China estarían sujetos a leyes británicas, no chinas, extraterritorialidad. Y, crucialmente, aunque no se mencionaba explícitamente en el tratado, el comercio de opio continuaría sin obstáculos. Era la humillación completa de una civilización milenaria. Pero la historia no termina aquí, porque China intentó resistirse de nuevo. En 1856, las tensiones explotaron nuevamente. Los chinos abordaron un barco con bandera británica sospechoso de piratería y contrabando.
Los británicos usaron esto como pretexto. Esta vez Francia se unió a Gran Bretaña. Llamaron a este conflicto la Segunda Guerra del Opio, aunque realmente era una continuación del mismo sistema de explotación. Esta guerra fue aún más brutal. Las fuerzas anglo-francesas marcharon hasta Beijing. En 1860 saquearon e incendiaron el Palacio de Verano, una obra maestra arquitectónica que había tomado siglos construir. Miles de artefactos culturales invaluables fueron destruidos o robados. Muchos de esos tesoros aún están en museos europeos hoy. El Tratado de Tianjin en 1858 y la Convención de Beijing en 1860 empeoraron las condiciones. 11 puertos más se abrieron. Los extranjeros podían viajar libremente por China. Los misioneros cristianos tenían derecho a predicar en cualquier lugar. Más reparaciones de guerra. Y ahora sí, explícitamente, el opio se legalizaba en China. Lean eso de nuevo. Forzaron a China a legalizar el opio. Para 1880, China importaba más de 6.500 toneladas de opio al año. Las estimaciones conservadoras sugieren que entre 10 y 20 millones de chinos eran adictos. Otros estudios sugieren que podría haber sido hasta el 25% de la población adulta masculina. Generaciones enteras crecieron en la adicción. La economía china estaba en ruinas. El gobierno Qing, completamente desacreditado, comenzó su lento colapso que culminaría en la Revolución de 1911. Hablemos de números fríos y duros, porque los números no mienten sobre el alcance de esta tragedia. Entre 1820 y 1920, estimaciones conservadoras sugieren que entre 10 y 30 millones de chinos murieron prematuramente debido a complicaciones relacionadas con la adicción al opio. Eso es más muertes que muchas guerras mundiales. Pero las muertes directas son solo parte de la historia. El colapso económico y social fue generacional. La productividad agrícola cayó dramáticamente. Los campesinos adictos no podían trabajar los campos. Las hambrunas se volvieron más frecuentes y mortales. El sistema educativo confuciano, que había producido funcionarios gubernamentales competentes durante siglos, se desintegró. Los jóvenes eruditos se volvían adictos antes de completar sus exámenes imperiales. La estructura familiar china, el núcleo de su sociedad, fue destrozada. Hombres gastaban los ahorros familiares en opio. Las esposas y madres se veían forzadas a trabajos desesperados para alimentar a sus hijos mientras los esposos yacían en estupor en casas de opio. El ejército Qing se volvió incapaz de defender el país. Esto abrió la puerta a décadas de lo que los chinos llaman el siglo de humillación. Invasiones japonesas, rebeliones internas masivas como la rebelión Taiping, que mató a 20-30 millones más, y la desintegración territorial del imperio. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Gran Bretaña? Las ganancias del comercio de opio y el control de China ayudaron a financiar la Revolución Industrial Británica. Los bancos que procesaban el dinero del opio, como el HSBC, originalmente Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, fundado específicamente para financiar el comercio de opio, se convirtieron en gigantes financieros globales. Familias aristocráticas británicas construyeron fortunas. Jardine Matheson, uno de los comerciantes de opio más grandes, sigue siendo una corporación multimillonaria hoy. La infraestructura de Hong Kong, Shanghai y otros puertos se construyó con dinero del opio. Esos edificios aún están en pie. No fue hasta principios del siglo XX que el comercio de opio finalmente comenzó a declinar, no por remordimiento moral británico, sino porque China comenzó a cultivar su propio opio en grandes cantidades. Cuando el mercado dejó de ser rentable para los británicos, repentinamente se volvieron partidarios de los tratados antiopio internacionales. La ironía es brutal. Entonces, ¿por qué esto duró tanto? ¿Por qué nadie pudo detenerlo? La respuesta revela algo fundamental sobre cómo funcionan los sistemas de explotación a gran escala. Primero, la adicción crea su propia economía que es casi imposible de desmantelar. Para 1880, millones de chinos dependían económicamente del comercio de opio.
cultivadores, procesadores, transportadores, vendedores de casas de opio e innumerables intermediarios. Cerrar el comercio significaba colapso económico inmediato para regiones enteras. Segundo, el gobierno King intentó varias soluciones, todas fallaron. Intentaron programas de tratamiento. No existía el conocimiento médico para tratar la adicción al opio. Intentaron prohibiciones más estrictas. La corrupción era tan profunda que cada oficial que debía hacer incumplir la ley estaba sobornado. Intentaron campañas de educación pública. Pero cuando el 25% de tu población es adicta, las campañas informativas no sirven. Tercero, las potencias extranjeras bloqueaban activamente cualquier solución. Cuando China intentaba cerrar casas de opio, los cónsules británicos y franceses intervenían citando los tratados. Cuando intentaban confiscar cargamentos, era una violación del libre comercio que podía provocar represalias militares. Cuarto, la élite china estaba comprometida. Para finales del siglo XIX, muchos funcionarios chinos ricos se habían vuelto inversores en el comercio de opio. Tenían interés financiero en que continuara. Era un sistema diseñado para ser indestructible. No fue hasta que el Partido Comunista Chino tomó el poder en 1949 que el comercio de opio finalmente terminó en China. Y lo hicieron con métodos brutales, ejecuciones masivas de traficantes, cierre forzoso de casas de opio y programas de desintoxicación obligatorios que a menudo eran campos de trabajo. La violencia extrema fue necesaria para romper un sistema de adicción que había existido durante más de un siglo. Ahora llegamos a la parte más incómoda de esta historia. Esto no es historia antigua. Este patrón se repite hoy. Consideremos los paralelos. La crisis de opioides en Estados Unidos. Entre 1999 y 2020, más de 500,000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides. ¿Cómo comenzó? Compañías farmacéuticas como Purdue Pharma comercializaban agresivamente OxyContin, minimizando su potencial adictivo. ¿Suena familiar? Crear adicción para generar ganancias. Documentos internos de Purdue mostraron que sabían del potencial de adicción desde el principio. Los representantes de ventas recibían bonos basados en cuántas prescripciones generaban en áreas con alta adicción. Igual que los comerciantes británicos de opio, usaban precios de penetración, cupones de descuento para la primera prescripción, haciendo que la gente comenzara con el medicamento. La familia Sackler, dueña de Purdue Pharma, acumuló una fortuna estimada en $13,000 millones. Igual que las fortunas del opio británico, el dinero se lavó a través de filantropía, museos, universidades, galerías de arte llevando su nombre. El tráfico de drogas moderno. El 90% de la heroína mundial proviene de Afganistán. Durante la ocupación estadounidense, 2001-2021, la producción de opio en Afganistán se multiplicó. ¿Por qué? Porque era la única forma para que los agricultores sobrevivieran económicamente. Los talibanes, los señores de la guerra e incluso algunos funcionarios del gobierno respaldado por EU obtenían ganancias del comercio. El sistema era demasiado lucrativo para todos los involucrados. ¿Recuerdan cómo los británicos no cultivaban directamente el opio, pero controlaban el sistema? Los paralelos son inquietantes. Corporaciones y adicción diseñada. Las redes sociales diseñan intencionalmente mecanismos de adicción. Ex empleados de Facebook, Instagram y TikTok han confirmado que las métricas de engagement deliberadamente explotan la psicología de la adicción. Las compañías de tabaco sabían durante décadas que los cigarrillos eran adictivos y causaban cáncer. Documentos internos lo probaron, pero siguieron comercializando, especialmente en países en desarrollo. Las compañías de comida chatarra contratan neurocientíficos para diseñar productos que activen los mismos centros de recompensa en el cerebro que las drogas. El patrón es idéntico. Crear dependencia, maximizar ganancias, negar responsabilidad, resistir regulaciones. Los datos no mienten. La industria farmacéutica de opioides generó $35,000 millones anuales en su pico. El tráfico global de drogas ilegales genera entre $600,000 millones anuales.
El costo económico de la adicción a opioides en Estados Unidos es de 78.000 millones anuales. 70.000 americanos mueren cada año por sobredosis de drogas, cifra que ha aumentado. Estas no son estadísticas abstractas, son personas reales, familias destruidas, comunidades colapsadas. El sistema de negación. Igual que los comerciantes británicos de opio se escondían detrás de la retórica del libre comercio y negaban responsabilidad moral, las corporaciones modernas usan el mismo lenguaje. Las farmacéuticas decían, solo fabricamos medicina, los doctores deciden cómo prescribirla. Los británicos decían, solo proveemos un producto, los chinos deciden si lo consumen. Es la misma evasión de responsabilidad siglo tras siglo. De esta historia devastadora emergen 3 lecciones cruciales que necesitamos entender. Lección 1. Los sistemas de adicción son más fáciles de crear que de destruir. Toma décadas construir adicción generalizada en una sociedad, pero una vez establecida, requiere generaciones y esfuerzo extremo para eliminarla. La adicción no es solo un problema individual, es un sistema completo, económico, social, político. Cuando permitimos que corporaciones diseñen productos adictivos, estamos creando crisis futuras que nuestros hijos y nietos tendrán que resolver. Lección 2. Las ganancias siempre encontrarán justificación moral. Los comerciantes británicos de opio no se veían como villanos, se veían como empresarios, defensores del libre comercio, agentes de la civilización moderna. Tenían economistas que justificaban el comercio, tenían filósofos que racionalizaban la explotación. Hoy, cada industria destructiva tiene sus propios intelectuales pagados, sus propios estudios financiados, sus propias campañas de relaciones públicas. La racionalización de la explotación es una industria en sí misma. Lección 3. La regulación sin voluntad política es papel inútil. China tenía leyes contra el opio desde 1729. Pero sin la capacidad o voluntad de hacerlas cumplir contra poderes extranjeros y corrupción interna, esas leyes no significaban nada. Hoy tenemos leyes, tratados internacionales y regulaciones contra todo tipo de explotación corporativa. Pero si no se hacen cumplir, si las corporaciones pueden contratar ejércitos de abogados para evadirlas, si los políticos son financiados por las mismas industrias que deberían regular, entonces no tenemos protección real. Aquí está la verdad incómoda que necesitamos confrontar. La ruta del opio nunca terminó, solo cambió de forma. El opio británico del siglo XIX se convirtió en los opioides farmacéuticos del siglo XXI. Los tratados desiguales se convirtieron en acuerdos comerciales que favorecen a corporaciones sobre personas. El colapso social de China se está repitiendo en comunidades desde Apalacha hasta las ciudades industriales del Midwest estadounidense. La pregunta no es si estos patrones continuarán. La pregunta es, ¿aprenderemos finalmente la lección? Porque hay una cosa que la historia del opio nos enseña con claridad brutal. Cuando permitimos que las ganancias corporativas dictan política pública, cuando priorizamos libre comercio sobre bienestar humano, cuando permitimos que adicción se convierta en modelo de negocio, el resultado siempre es el mismo. Destrucción masiva, sufrimiento generalizado y una cuenta que eventualmente todos pagamos. Lin Sexu, ese funcionario chino que intentó detener el comercio de opio, escribió algo profético antes de su exilio. Dijo, si continuamos permitiendo que esta calamidad destruya nuestra gente, en 100 años no habrá hombres que puedan defender nuestro país ni dinero que financie su defensa. Tenía razón, China colapsó exactamente como predijo. La pregunta que necesitamos hacernos hoy es, ¿qué sistemas de adicción y explotación estamos permitiendo ahora? ¿Y qué pagarán nuestras futuras generaciones por nuestra inacción? Si este video te hizo pensar diferente sobre cómo funcionan los sistemas de explotación a gran escala, te pido que hagas 3 cosas. Primero, comparte este video. Esta historia necesita ser contada.
Muchas personas no conocen cómo un imperio se construyó sobre la adicción de millones. Necesitamos entender estos patrones históricos para reconocerlos cuando se repiten. Segundo, deja un comentario. Quiero saber, ¿qué otros paralelos modernos ves? ¿Qué sistemas actuales crees que las futuras generaciones mirarán con el mismo horror con que miramos el comercio de opio? Tercero, suscríbete al canal. Continuaré investigando y exponiendo estas historias que conectan el pasado con el presente, historias que el poder preferiría que olvidáramos. La historia del opio no es solo sobre China y Gran Bretaña, es sobre cómo funciona el poder, cómo se racionaliza la explotación y cómo patrones destructivos se repiten cuando no aprendemos las lecciones del pasado. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, porque los sistemas de explotación nunca desaparecen, solo evolucionan.